buenas noches, doctor Jaime Augusto Vinuesa. Un gusto compartir esta noche con esta ponencia relacionada a la inteligencia artificial. Y antes de entrar en materia de la ponencia, vamos a dialogar un poco referente a este tema de la inteligencia artificial. Bien, Jaime, muchos hablan de la inteligencia artificial. Y en algunos casos, tal vez unos no están preparados, no la entienden qué es la inteligencia artificial, ni todavía muchos, hay que reconocer, conocemos su impacto. Pero desde tu punto de vista profesional, ¿qué es lo que más debería preocuparnos en Latinoamérica referente a esta inteligencia? Jaime. Muchas gracias por la pregunta y a todos nuestros amables escuchas. La inteligencia artificial ha marcado un antes y un después, sobre todo en los últimos 3 años, a partir de los cuales se ha generado una disrupción al tener ya a la mano la inteligencia artificial generativa. Dentro de Latinoamérica está marcando un antes y un después en la productividad profesional, en la productividad empresarial y sobre todo en las tendencias, porque esto es recursivo. Es decir, sobre sí mismo los avances y las tendencias van generando una sinergia sobre sí mismo que produce a su vez avances. Ese es el caso de que a no menos de 2 semanas y media, DeepSeek logró una disrupción, llamémoslo así, al generar ahorros, pero exorbitantes en la capacidad de una inteligencia artificial generativa frente a lo que es OpenAI, generando a tal punto que tuvo impactos inclusive hasta la bolsa de valores. Y eso en apenas 2 semanas. No tardó ni una semana OpenAI, la semana anterior, en responder ante esto con mejoras, innovaciones y mejores modelos y ya disponibles para muchas de las personas. Entonces, el uno un open source y el otro una inteligencia artificial propietaria, lo cual está generando no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, un revuelo de tal grado que aquel profesional, empresario, o empresa que no esté aprovechando o apalancando su profesionalismo, su día a día, sus operaciones con inteligencia artificial, es uno de los próximos destinados a perder competitividad o a desaparecer en el peor de los casos dentro del mapa. Ese es el grado de lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial. Ahora, sin tratar de entrar al tema político, vemos que, como bien decías, el DeepSeek ha impactado sustancialmente en el tema de la bolsa de valores y estamos hablando alrededor de 400.000 a 500.000 millones de dólares, donde afectó a esta empresa Nvidia. Ahora, algo que me preocupa, Jaime, es que el DeepSeek es China y de acuerdo a información, videos que he podido observar en este tema de la Dixie, solo responde convenientemente a lo que está programada a responder. Ejemplo, si le preguntan acerca de Nicaragua o Cuba como un país socialista o dictadura, no responde. O algo relacionado con China, tampoco lo responde. No así, tal vez otras inteligencias artificiales. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esta inteligencia artificial, solamente hablando de la DICSE, es democrática, libre y segura en el aspecto que no robe tu información, tu imagen, tus datos? Muy buena pregunta. A ver, hay una pugna muy marcada y hay un libro que habla acerca del poder de las superpotencias en el tema de inteligencia artificial entre Oriente y Occidente, que es la pugna más grande. Y no hay manera de evitar, esto es lo que se llama los sesgos cognitivos. Entendiéndose por estos sesgos, esta inclinación de la balanza a favor o en contra de determinado tema en particular. DeepSeek, por ejemplo, como una inteligencia artificial generativa y un modelo abierto, open source, es decir, que cualquiera puede tomarlo, manipularlo y utilizarlo, em, y utilizar su propia neurona, su propia red neuronal para hacer los modelos de analítica y de inteligencia artificial generativa, tiene su sesgo. Eso es una realidad. Y dentro de las políticas, cuando uno se crea su cuenta directamente, advierte y dice, mira, nosotros vamos a utilizar la información, poniendo en breves líneas todo lo que dice esos términos de referencia,
toda la información que se entregue será utilizado para enriquecer y aprender y mejorar nuestra red neuronal. En otras pocas palabras, nos están diciendo, lo que nos envíes es nuestro y vamos a utilizarlo para nuestra red de inteligencia artificial. Entonces, hay que tener sumo cuidado en ese sentido. Si queremos nosotros protección sobre los datos, lo que podemos hacer es tomar el modelo, descargarlo y crear nuestro propio ambiente. Debido a que esto es un open source, podríamos crear nuestro propio ambiente en nuestro centro de datos, en nuestra nube privada. Es decir, ese entrenamiento y ese conocimiento lo podríamos utilizar enseñando la información de nuestra empresa. Pero entregarle así, de buenas a primeras, estamos entregando conocimiento y estamos entregando un know-how que bien claramente nos dicen los términos y condiciones cuando uno se crea su usuario, que eso está en potestad y puede ser utilizado por DeepSeek. Sí, de manera anonimizada, pero lo va a utilizar en última instancia. Entonces, ese es un riesgo latente. El segundo elemento que mencionaste es cierto, el tema del sesgo. Hoy por hoy estamos con una inteligencia artificial débil. Estamos en la generación de la inteligencia artificial débil. ¿Qué significa una inteligencia artificial débil? Parte de los sesgos que tienen las inteligencias artificiales son sesgos de idiomas, de entrenamiento cultural. No hay un awareness, es decir, no hay una conciencia cultural de las inteligencias artificiales. Si yo le pregunto y si no le doy el contexto de en qué país, en qué ciudad, qué religión, qué política tengo, me va a recomendar cualquier cosa. Y ese cualquier cosa será con el sesgo con el cual fue entrenada la inteligencia artificial. Sesgo en cuanto a cultura, raza, género. Hay muchos sesgos que hoy por hoy se están tratando de controlar a la inteligencia artificial, así como a la vez limitando con términos y condiciones y políticas. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. Una inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, no es adecuada para consumir noticias, para consumir información en tiempo real, porque tiene que ser entrenada con una información. Cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial cuál fue tu última fecha de actualización o hasta qué fecha es el set de datos con el cual fuiste entrenado, cada inteligencia artificial va a responder, mi última actualización fue el mes de tal y tal año, porque es así. Una red neuronal necesita datos para ser entrenada. Y la inteligencia artificial generativa es una red de redes neuronales anidadas entre sí que hacen justamente eso. Entonces, el tercer aspecto está enmarcado en que existen estos sesgos. No es adecuado para un tema de emocional ni para aspectos culturales, porque no tiene todavía conciencia cultural y son parte de las tendencias de Gartner para este año que viene. El que las redes neuronales se desarrollen con el tema de inteligencia artificial generativa, se desarrolla este tema de conciencia cultural y de quitar y de limpiar los sesgos en cuanto a género, raza, cultura, política, idioma, moneda, etcétera. Eso es una realidad y es algo con lo que tenemos que vivir. Por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos que validar, verificar y contrastar el conocimiento que nos entregan las inteligencias artificiales. No son absolutos. De hecho, hay palabras reservadas claves en ingeniería de prompting para manejar la inteligencia artificial. Por ejemplo, con ChatGPT, con OpenAI, uno tiene que colocar que le entregue la información con temperatura cero. ¿Qué significa pedirle la información a la inteligencia artificial con temperatura cero? Que sea realista, que no se porte innovadora ni creativa, ni que vuele la imaginación, sino que se centre en la realidad. Entonces, hay estos tipos de parámetros como temperatura cero, tipo Rafa y demás palabras o términos reservados que le enseñan o le indican a la inteligencia artificial que actúe de tal o cual modo, siendo la información que nos entregue más aproximada a la realidad, sin tener que innovar o ser demasiado creativa y hablar acerca de cosas que no están sustentadas en referencias o en la realidad. Ya, podemos, podemos hablar, si ya hablamos del ser humano como tal creativo y que defrauda empresas a personas naturales, ¿podemos hablar en algún momento de una inteligencia artificial para ser utilizada para hechos defraudatorios? Sí, por cada segundo que se utiliza la inteligencia artificial en el mundo, hay un montón de ataques y de pedidos de que se haga hacking, que le enseña a filtrar datos, que le enseña a filtrar seguridades. Es decir, la inteligencia artificial generativa se puede utilizar tanto para bien como tanto para mal. Y muchos de los problemas o de los dolores de cabeza que tienen Copilot, ChatGPT, DeepSeek, Claude, xAI, Llama 3 de Facebook, Gemini de Google y todas las inteligencias artificiales generativas, los grandes motores, sobre todo los más conocidos, es que todos los días, a cada hora, cada minuto, en alguna parte del mundo, alguien está tratando de vulnerarlo
o de utilizarlo con fines y propósitos delictivos o de ciberataques o ciberdelincuentes. Y cuando uno trata, de hecho he tratado de hacer para ver qué tan blindado está, te dice, mira, de acuerdo a nuestros términos, políticas y condiciones, tú no puedes hacer esto, aquello, o utilizarme para fines delictivos. Pero finalmente, como fines académicos, yo le puedo preguntar. Le pongo que actúe como un docente y que me enseñe cómo debería yo trabajar con el tema de vulnerabilidades y protegerme. Y finalmente termino aprendiendo cómo hacer vulnerabilidades. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Víctor, efectivamente, le puedo utilizar para mal, porque finalmente el conocimiento está ahí. Basta como yo le pregunte para que él me entregue esa información. Se dice que la inteligencia artificial es tan inteligente como el que lo pregunta. Entonces, por eso hay todo un tema alrededor de la ingeniería de prompting, es decir, la habilidad para preguntarle adecuadamente a la inteligencia artificial y sacarle el máximo provecho de la información que necesito. Claro, por ejemplo, ya vemos que entre naciones se roban información, se roban una diversidad de cuestiones. ¿Cómo esas naciones no pueden utilizar tal vez esa inteligencia artificial para robar otro tipo de información? Pero bien, esa pregunta dejémosla para la segunda fase. Una última pregunta y para allá entramos a la ponencia. Bien, vemos en el tema de la tecnología los drones. Vemos cómo los drones han desplazado en el tema laboral, desplazaron a los camarógrafos aéreos. Los desplazaron. Entonces, con los drones actualmente se filman una serie de películas y dejaron atrás a estos profesionales. También vemos cómo los drones han ayudado a la policía, a los bomberos, a un sinnúmero de instituciones, pero también han dejado sin trabajo a otros. Ahora, en el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, vemos los drones, cómo son utilizados hábilmente para en algo ganar la guerra. ¿Sí? Ahora, esos drones, sumados más inteligencia artificial, ¿qué crees que podría pasar? La inteligencia artificial hoy por hoy está siendo presente en prácticamente todo dispositivo y todo objeto que se interconecte o que tenga conectividad a través de Internet o a través de señales como Bluetooth, Wi-Fi y otro tipo de protocolos y de comunicaciones. Sin duda alguna, si lo utilizamos como un objeto, por ejemplo, con fines militares y para defensa militar, los drones hoy por hoy con simplemente colocar una fotografía, una imagen, un video, identificar o reconocer un objetivo, directamente pueden ir y atacar o a cumplir un objetivo, pero con una precisión extremada, evitando bajas humanas por el lado de quien ataca, pero por el otro lado siendo tan efectivos porque pueden ir directo al blanco. Entonces ya no es a toda una población, sino va y directamente ataca al objetivo, entre comillas, objetivo, poniéndole la persona o el objeto a identificar. Entonces el tema de la visión artificial, que se llama, con el reconocimiento de imagen, de voz, de video, de imágenes en general, la visión artificial ha permitido que los drones se autopiloten, eviten obstáculos, reconozcan objetivos militares o reconozcan objetivos, llámese estas personas. Ha generado menor bajas de personas, tanto en el origen como en el destino, es decir, quien emite la señal ya no tiene que ir presencial y físicamente, y en el destino, pues, si es que es específico, va al blanco, por lo tanto se disminuyen las bajas de lado y lado. Es triste decirlo, pero sí, efectivamente, la inteligencia artificial se puede aplicar para muchos fines y uno de los fines es el tema bélico, el tema ciberdefensa, el tema de militarizado. Entonces, es totalmente viable. Eso existe en las aplicaciones, existe en los sistemas. Y el tema que viene aquí es que este sistema sea después controlado o hackeado con otros fines. Entonces, la solución, la tecnología existe ya. Eso ya es operativo, está operando, está funcionando. Muchos países tienen ese armamento bélico para ser teledirigidos a través de autopilotaje con inteligencia artificial y reconocimiento de visión artificial. Entonces, es una realidad con la que tenemos que vivir y lo que se nos viene a futuro es toda una sociedad hiperconectada, donde si no se tienen los cuidados, los protocolos y las protecciones correspondientes, pues se puede volver una amenaza. Recién la semana pasada se acabó de publicar para Colombia.
el primer PDF, el primer documento sobre el tema de regulación y la inteligencia artificial. 126 páginas publicadas para el país de nuestro país hermano de Colombia, solamente hablando y tratando del tema de regulación para controlar de cierta manera los temas de inteligencia artificial. Un poco de tendencias, lo que es Ecuador, el mundo, Latinoamérica y sobre todo la realidad en la que nos vemos abocados o enfrentados con el tema de la inteligencia artificial en las tendencias de este 2025. Víctor tuvo la amabilidad ya de presentarme, así que me salto esta parte y voy directamente a la parte estratégica. Bueno, la inteligencia artificial, como su nombre lo indica, en tema artificial, empecemos por los conceptos un poquito. Nos ponemos bajo cómo explicar la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo explicar esto en términos sencillos? Un gerente general de una empresa muy grande nos pidió hacer esta presentación en aquel entonces y utilizar una terminología bastante lúdica y simple para explicar de lo que se trata. Entonces le dije, mira, pongamos una metáfora, es como que tú tienes a tu secretaria. Él tenía a su secretaria de muchos años, es una persona de avanzada edad, y decía, mira, la inteligencia artificial generativa es aquella que te entiende, que comprende lo que tú haces. Imagínate a tu secretaria, pero haciendo las tareas como 10 de ellas, con muchas manos, muchas personas. Y ella te entiende las tareas que tú necesitas hacer y te ayuda, ejecuta, las hace, te entiende, comprende y además genera lo que necesitas, un copiado, un correo electrónico, entendimiento. La inteligencia artificial viene a ser esa secretaria multiplicado por n veces porque es capaz de entenderte, de generar conocimientos y de ayudarte. Pero la diferencia es que está gobernado por algoritmos o programación de software que le permite hacer estas capacidades, una capacidad de entendimiento, de aprendizaje, de comprensión y además de generar. ¿A qué se refiere con generación? Que puede generar imágenes, que puede generar video, que puede generar contenido, texto, a partir de un entendimiento previo o a partir de un set de datos o de información o un contexto que se llama sobre las circunstancias que quiera. Entonces, esta inteligencia artificial en la que nos vemos el día de hoy ha sufrido a lo largo del tiempo o a lo largo de los años una evolución permanente o paulatina que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Solamente para ilustrar a qué me refiero con esto, voy a colocar en pantalla las diferencias de inteligencias artificiales hasta el día de hoy. Entonces, la inteligencia artificial viene a ser todo este paraguas, ¿no? Toda esta gran masa sobre la cual la tendencia de lo tanto que se habla en Ecuador y el mundo. La siguiente, dentro de la inteligencia artificial, lo primero que salió es el tema del machine learning. Entendiéndose por aprendizaje de máquina, la capacidad que los algoritmos desarrollaron a través de la inteligencia artificial para aprender a través de fuerza bruta o capacidades de cómputo. Yo le doy información y con esa información de forma supervisada o no supervisada, el algoritmo es capaz de aprender. Entonces, con forma supervisada, yo le digo, mira, este es un buen cliente, búscame más clientes que sean buenos como él. Y el algoritmo entiende y busca. La inteligencia artificial basada en Machine Learning, que es no supervisada por el contrario, yo no le indico nada, simplemente le doy un montón de clientes, le digo, mira, aquí están clientes, clasifícame. Y él me clasifica por grupos, no sabe quién es bueno, quién es malo, quién es altamente rentable o quién no es rentable. Simplemente empieza a buscar y entre las características y variables me dice estos son parecidos entre sí, me habla los llamados clusters o grupos y me reconoce diferentes grupos. Ese es el Machine Learning. Pero el Machine Learning no podía resolver todas las problemáticas. Solo para poner o citar un ejemplo, una ilustración, el Machine Learning puede resolver dificultades como, por ejemplo, lo que sucedió allá en los años 90, en la década de los 90, donde Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue, una máquina de inteligencia artificial que a través de Machine Learning derrotó, a través de las fichas de un tablero de ajedrez, pudo mapear las jugadas y venció al campeón del mundo. Pero eso puede hacer el Machine Learning. El Deep Learning, por el contrario, no puede desarrollar técnicas como temas de estrategia. Tuvo que pasar casi 2 décadas después para que a través de Deep Learning, que viene el siguiente nivel. ¿Qué es el Deep Learning? Es el aprendizaje profundo. Es la capacidad que tiene el algoritmo para autoaprender a través de reforzar sobre sí mismo. ¿Qué significa esto de autoaprender? El Deep Learning ya se parece un poco más a la capacidad humana porque aquí, a través de los ejemplos o de la vivencia, el deep learning pretende aprender y entender a través del aprendizaje, del entendimiento. Deep Learning tiene la capacidad a través de reforzamiento y a través de redes neuronales artificiales y a través de ejemplos
poder reforzar el conocimiento y este es un tipo de algoritmo más avanzado en el tema de inteligencia artificial, utilizando redes neuronales artificiales, lo que pretende es a través de la repetición ampliar. El ser humano aprende así. El ser humano cuando empieza a caminar o a hablar se cae, las primeras caídas, pero a medida que se cae y comete los errores va aprendiendo lo que debe hacer y lo que debe corregir para poder caminar. La inteligencia artificial en el tema de deep learning va aprendiendo. Entonces, fue así como se le entrenó a la inteligencia artificial para poder, y ahí les invito a que ustedes vean este documental, es un documental que justamente habla acerca de la inteligencia artificial profunda o deep learning, aprendizaje profundo. El juego de Go, Go es el juego de mesa más antiguo y más complejo inventado por el hombre, es un juego asiático, y aquí se ve al campeón de surcoreano, Lee Sedol, que está siendo vencido por AlphaGo, que es una inteligencia artificial fundamentada con Deep Learning. Y un juego de estrategia, a diferencia de un tablero de ajedrez, el juego de Go es un juego de estrategia. Al ser un juego de estrategia, esto en el 2017, anunciado y publicado ahí, vence al campeón mundial del juego de Go y a través de aprendizaje. A este algoritmo se le puso a jugar con diferentes expertos y el algoritmo después de unas cuantas partidas, pocas partidas con los dedos de la mano, ya era capaz de vencer y de aprender y de ser experto en el tema de este juego. Entonces, más allá del juego propiamente, esto es un desafío de estrategias de aprendizaje. No tenía un límite finito, porque ahí no podía entrar Machine Learning, no podía mapear la cantidad de juegos, de jugadas. En cambio, Deep Learning, en el cual ya hay un aprendizaje a través del reforzamiento y las redes neuronales, aprende a través de las partidas cómo es la filosofía del juego y luego se vuelve experto y vence al campeón. A tal punto, las expresiones que dijo que el número incalculable de opciones que se pueden dar con este tipo de juego es tan inmanejable que es imposible mapearlo por una máquina. La red neuronal artificial con Deep Learning lo hace. Pero al día de hoy, que es el tercer nivel de la inteligencia artificial que estamos viviendo en este momento, es inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es capaz de, a través de gran set de conocimientos, es lo que se llaman los LLMs, los grandes lenguajes o grandes modelos de lenguaje, son posibles o son capaces de generar conocimiento a través de un contexto o de un vasto elemento de datos y de información. Entonces, la inteligencia artificial generativa, que dio el boom 3 años atrás, menos de 3 años atrás, es el gran boom de la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hay tantas inteligencias artificiales generativas y lo disruptivo de esta parte es que a diferencia de todas las herramientas y las creaciones anteriores del ser humano, esta es la primera vez, repito, es la primera vez que al ser humano le despojan de su capacidad de toma de decisiones. Cuando nosotros estamos en cualquier red social, estamos viendo un video en YouTube, estamos viendo un reel en Instagram o una en video en Facebook o en cualquiera de las plataformas, no es un ser humano el que decide qué imagen, qué video, qué propaganda voy a ver después cuando estoy desplazando. Es una inteligencia artificial la que toma la decisión por nosotros de qué es lo próximo que vamos a observar o a ver o a consumir en el Internet. Es la primera vez que una herramienta que es creada por el hombre le despoja a la humanidad de su capacidad de decisión. Cuando inventaron la bomba atómica, los reactores nucleares, cuando se inventó cualquier invento anterior del hombre, era controlado por el hombre. El hombre decide si encender un reactor nuclear o detonar una bomba nuclear, si matar con una pistola o con una pistola cazar a un animal para alimentarse. Es el ser humano quien decide qué hacer o no hacer con determinada herramienta. Y hasta la fecha, todas las herramientas creadas, producidas, realizadas por el hombre, le daban al hombre una ayuda, pero continúa estando donde la humanidad la capacidad de tomar decisiones. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad que ese poder se siente arrebatado. Con eso entonces tiene muchos aspectos éticos, regulatorios, dilemas que se van presentando porque la inteligencia artificial está generando
una gran conmoción alrededor del mundo y la gran mayoría de fabricantes y de empresas están haciendo uso de la inteligencia artificial generativa. Para bien o para mal, pero está siendo utilizada, seguirá siendo utilizada y hoy por hoy estamos viviendo la era de la inteligencia artificial débil. ¿Por qué se llama la inteligencia artificial débil? Porque la inteligencia artificial que conocemos el día de hoy tiene muchos sesgos, limitaciones y capacidades todavía pequeñas. Con lo que se viene en la transformación digital que estamos viviendo, el tema de la computación cuántica para la era de la quinta revolución industrial que está a la vuelta de la esquina, con los temas de capacidad de cómputo exorbitantes, más el 6G, ya no el 5G, sino el 6G, la transmisión de un segundo, 1 terabyte de información a más de 1 kilómetro de distancia, capacidades de cómputos exorbitantes, capacidades de transmisión exponenciales y también las inteligencias artificiales que a su vez siguen cambiando, procesadores polimórficos. eh, Estamos hablando de muchos cambios alrededor de los cuales las capacidades de cómputo van a crecer. Si esas capacidades de cómputo se colocan en estos modelos de inteligencia artificial generativa, vamos a tener a futuro, en una quinta revolución industrial, muy probablemente la llamada inteligencia artificial general y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte, a diferencia de la inteligencia artificial débil, será capaz de entender temas emocionales, de ser consciente en los temas culturales, evitar los sesgos de mucho tipo y de muchas generaciones. Entonces, en términos generales, de eso se trata y eso es lo que se viene a futuro en el tema de la inteligencia artificial. Ahora, regresando un poquito a los temas de lo que tiene que ver con las tendencias, ¿qué está pasando? A nivel de estrategia, ¿qué tenemos que hacer nosotros en términos generales para el tema de la inteligencia artificial? Estos son los 7 pasos desde el punto de vista empresarial para nosotros desarrollar una estrategia, una visión, una filosofía, un roadmap o una hoja de ruta llamada así para poder desarrollar con éxito una estrategia alrededor del mundo de la inteligencia artificial. El primer aspecto tiene que ver con, obviamente, formular, establecer y alinear la inteligencia artificial con los objetivos de la organización. ¿Cuál es la misión, la visión, los objetivos, los principios y los drivers? Es decir, ¿qué impulsa el negocio y cómo yo puedo identificar cómo empata o cómo puedo mejorar? Por ejemplo, muchas empresas están alineando para temas de experiencia hacia el usuario. Entonces, tienen como objetivo atender y dar una experiencia diferencial y única al cliente, pues la inteligencia artificial generativa se alinea al entregar una experiencia de contacto y asesorarle. Tal es el caso de un grupo, por ejemplo, un grupo empresarial en el cual la inteligencia artificial hoy por hoy a este grupo empresarial le sirve porque a sus asesores, a sus más de 60 vendedores, en más de 300 lugares a nivel nacional, con 90.000 clientes, uno le pregunta, mira, voy a visitarle a Jaime Vinuesa, ¿qué me compró la última vez? ¿Cuáles fueron sus últimas transacciones? Y le pregunta a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial le responde, estas fueron las últimas transacciones. Y le pregunta, ¿qué me recomiendas venderle? Y la inteligencia artificial dice, mira, en base a su historial, te recomiendo este producto, este pedido para tal persona de tantas unidades, de tal producto y de tantas cantidades. Le pregunta también, ¿tiene algún saldo pendiente? ¿Tiene algo en cartera vencida este cliente para no ofrecerle o para, al contrario, cobrarle? Y la inteligencia artificial te va a indicar toda esa información. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa que entiende un contexto está conectado a mis sistemas de ERP, CRM, de inventario, de transaccionalidad de venta y puedo responder eso. Entonces, tengo que buscar, primer paso, alinear a la inteligencia artificial con los objetivos que persigue la organización. El segundo paso es establecer principios guiadores, y esto es fundamental para la organización en tema de lo que es responsabilidad para establecer la inteligencia artificial, en temas de seguridad, algo que Víctor decía en el principio, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se puede utilizar para bien o para mal. Y la inteligencia artificial, si no está bien gobernada, protegida, pues es una brecha de seguridad porque le he enseñado muchas cosas de la organización. Entonces tengo que cuidar los temas de seguridad, de protección, privacidad de los datos, de la transparencia, de la certeza con lo que cumplo la información y de la confiabilidad y la validez de los datos, y así como de la responsabilidad de la información que genera. Entonces, el segundo punto es establecer estos elementos que son guías, principios guiadores para establecer la responsabilidad de establecer la inteligencia artificial. Tercero, hay que introducir e identificar las iniciativas que soportan o que apalancan los objetivos de la organización. No hay que poner inteligencia artificial por poner. Tengo que escoger aquellas batallas en las que yo quiero pelear y ganar.
Entonces, si yo soy fuerte en esto, aquello y lo otro, pues voy a aprovechar esas fortalezas e ir y apalancarme con oportunidades que se me presenten en el mercado. En otras palabras, tengo que priorizar, marcar, identificar qué iniciativas hacen un match o hacen un contexto con los principios y los objetivos que persigue la organización. En otras palabras, con esos tipos de iniciativas candidatas, escoger, priorizar en aquellas que nos convienen. El cuarto paso está en proponer casos de uso que soportan estas iniciativas de inteligencia artificial. Por ejemplo, identifico un modelo de negocio en el cual la inteligencia artificial a mí me pueda asesorar con un modelo predictivo para no quedarme con un sobrestock o para, por el contrario, que no me quede sin stock. Buscar ese punto ideal entre el sobrestock y el quiebre de stock para no quedarme o quedarme con un inventario ideal de tal forma que no tenga demasiada capacidad o necesidad de apalancamiento financiero para sostener la operación, pero por el contrario, que no me quede sin stock para atender correctamente a mi cliente, no perder ventas y mejorar la eficiencia del negocio. Entonces, ni tengo demasiado stock, ni me quedo sin stock. Un ejemplo, entonces aquí se proponen o se arman los que se llaman los casos de uso para atender adecuadamente las iniciativas de inteligencia artificial que se soportan. Con caso de uso entendemos dónde agrego valor al negocio y cómo transformo esos dólares en valor y en retorno de la inversión para que sea apalancado por toma de decisiones eficientes y acciones eficientes dentro de la organización. Quinto, es este tema de, una vez que ya tengo nosotros nuestros casos de uso de negocio, tengo que asegurarme de que esos valores o de que esos activos que son las iniciativas hagan un match y yo tenga que darle una priorización en cuanto a la madurez para ver de todos esos casos de uso, de todas esas iniciativas, en cuál me encuentro más maduro. Hablamos de la factibilidad y determinar los criterios de factibilidad para ejecutar un modelo. Si yo no tengo información de mis transacciones y de mi inventario, mal puedo yo ejecutar un modelo de inteligencia artificial para que me genere una optimización de mi inventario. Si yo no tengo precios de la competencia, no puedo hacer un modelo de inteligencia artificial para que me haga una optimización de costos en base a la competencia. Es decir, tengo que buscar los criterios de factibilidad técnica, económica, financiera, de procesos, de disponibilidad de infraestructura, de temas de información, hasta de dinero, para ver si es que puedo o no puedo tomar un riesgo o un modelo de inteligencia artificial. Entonces, el quinto punto es la factibilidad en todos sus aspectos para rankear y priorizar esas iniciativas y esos casos de uso en función a su factibilidad. El sexto el sexto paso es priorizar. Ya tengo la factibilidad, ya tengo los casos de uso, ya tengo también los modelos en los cuales puedo, las iniciativas entre inteligencia artificial y el siguiente paso es, ok, ¿por dónde empiezo? Y aquí viene el cuadrante del valor y la factibilidad. Empiezo por aquellos que me entregan mayor valor y que son factibles, que no son complejos. Entonces busco casos en cuanto a experiencia del cliente, crecimiento del negocio, automatización de operaciones, excelencia en operatividad, de tal forma que ranqueo mis iniciativas de inteligencia artificial para ver por dónde camino. En otras palabras, trazo esa hoja de ruta paso a paso. Y finalmente, como séptimo paso, es desarrollarlo, ponerlo en el tiempo. Es decir, con qué recursos económicos, humanos, físicos, de procedimientos, de gente, consultores internos o externos con outsourcing, o con capital de talento humano interno, empiezo a desarrollar esas hojas de ruta. Mapeo en el tiempo. ¿Cómo me voy a comer este pastel o esta hoja de ruta de iniciativas que tengo? Recordando entonces con estos 7 pasos, tenemos así cómo debo yo trazar una hoja de ruta con inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es uno de los tantos aspectos que involucran la transformación digital en el presente y a futuro. Por eso me gusta esta frase que menciona Jeff Bezos y hace referencia a que no hay alternativa en cuanto a este tema de la transformación digital, donde la inteligencia artificial es una patita, es una arista de los tantos elementos que tiene la transformación digital. Y las empresas con visión de futuro se van a forjar estas nuevas opciones estratégicas y las que no adopten fracasarán. Entonces, si nosotros no sabemos cómo adoptar, definitivamente podemos vernos enmarcados al fracaso. Es interesante cómo estos estudios, el vórtice digital, probablemente ustedes habrán escuchado, pero el vórtice digital mide a nivel mundial. Es un estudio que se hace cada 2 años. El último estudio fue publicado a finales del 2023. El próximo se va a publicar en este año. Es un estudio que se hace en todas las industrias, en muchas empresas a nivel mundial. Así como, tal como es un vórtice, ¿no? O sea, que va girando,
y va a girar más fuerte y más intenso y las fuerzas son tan intensas en el centro, de tal forma que no hay nada que se le escape. Así es la inteligencia artificial generativa y así es la transformación digital. No hay industria, no hay empresa, no hay profesional que se le escape al advenimiento de la transformación digital, de la inteligencia artificial generativa y de los avances exponenciales tecnológicos y divergentes que se están dando. ¿Por qué razón? Porque todas las industrias nos vemos inmersas en eso. Mire, este es un zoom, llamémoslo así, de este vórtice digital en el cual las empresas que están marcadas en rojo ya pasó. Ya les pasó la inteligencia, perdón, ya les pasó esta transición a la industria 4.0, donde la inteligencia artificial es uno de los factores que ya se ha dado. Las empresas que están en color azul todavía tienen algo de tiempo porque la mitad, más del 50-60% están transitando en eso, pero las que están de celeste ya están en el orden del 80%, del 70 y 80% o más. Entonces, esto quiere decir que el tiempo ya quedó caduco. Ya las empresas han adoptado alguna o varias estrategias en el tema de la inteligencia artificial, de la transformación digital, del Internet de las Cosas, del blockchain, de la parte de realidad aumentada, virtual y todas las tendencias tecnológicas. Entonces, en el presente y en el futuro, tanto en Ecuador como en Latinoamérica y el mundo, las tendencias tecnológicas sí están cambiando. Miren, solamente por darles un dato. Este es el índice de madurez digital en las iniciativas que están involucradas y dentro de las cuales está la inteligencia artificial. El índice de madurez a nivel de Latinoamérica es del 61%. Es interesante y es rescatable, por ejemplo, que en el país, en el Ecuador, y esto es muy curioso, es del 64.67% el índice de madurez en el Ecuador. ¿Pero por qué razón? Porque hay un par de industrias que nos empujan hacia adelante. La industria de banca y servicios financieros es una de las más avanzadas y la que está empujando continuamente estos avances tecnológicos exponenciales. Muchos de la banca y servicios financieros ya están utilizando en gran medida modelos de inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial con machine learning, con deep learning, para toma de decisiones. Por ejemplo, un scoring crediticio es uno de ellos. Es un tema de algoritmo de machine learning donde a través del aprendizaje de máquina se puede aprender y entender cómo un cliente es recomendado o no es recomendado para que tome un crédito en particular. El Ecuador está invirtiendo fundamentalmente en temas de automatización de procesos con inteligencia artificial, mejorando la experiencia del cliente con un bot de inteligencia artificial que le da contexto y le responde a sus inquietudes, desarrollando nuevos productos y servicios, una nueva forma de atenderle o de utilizar. Hoy por hoy todos los fabricantes, no hay producto en el cual yo me conecte. La gran mayoría de fabricantes ya han incorporado inteligencia artificial en todo su software. Y es muy curioso. Veamos si es que un poco el tiempo nos acompaña para poder mostrar eso en pantalla completa. Algunas herramientas que ya están utilizando estos elementos de inteligencia artificial. Y para generar, obviamente, nuevos ingresos. ¿Y en qué áreas están fundamentalmente los temas de madurez? Está en estrategia, innovación y crecimiento y en la experiencia del cliente. Sí, es el cliente el que paga las cuentas. El cliente final tiene que estar las estrategias de inteligencia artificial ahora y en el futuro centradas en el cliente, porque es el cliente el que paga los salarios, no es el dueño de empresa. El dueño de la empresa solo los administra. Quien paga los salarios es el cliente final. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de acuerdo a la agenda digital del Ecuador, por ejemplo? En el Ecuador, parte de las áreas importantes está en innovar productos y servicios, mejorarlos, elementos que permitan tomar decisiones, reducir y monitorear las brechas de ciberseguridad. Al principio, en el conversatorio con Víctor conversábamos del tema de los temores que hay alrededor del tema de ciberataques. Entonces, de este tema que se utilizan las inteligencias artificiales para atacar para mal, finalmente. Por eso es que uno de los elementos como relevante es reducir la brecha de la seguridad. Y hoy por hoy hay muchos sistemas de ciberseguridad basados en inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo atrás una persona monitoreando, tengo que esperar que dicha persona entre en conocimiento y reaccione y haga los comandos o los movimientos para aislar el problema. Con la inteligencia artificial generativa no. Se detecta inmediatamente la inteligencia artificial, toma acción. Lo que hace el operador, el administrador, es verificar, confirmar o rectificar esa decisión que ya la tomó la inteligencia artificial. Pero que entre el tiempo que corre, entre el que el sistema se da cuenta y el usuario toma acción, había demasiado tiempo y ya podía pasar un desastre a nivel de datos o de seguridades de una empresa. Por eso es que en el medio se pone la inteligencia artificial para que tome acción inmediata en función a correlaciones, a patrones de comportamiento, a información que sucede. Y lo que hace el usuario final
o el administrador la persona especialista en el tema de ciberseguridad es confirmar, ratificar o rectificar lo que ya encontró o la decisión que tomó la inteligencia artificial generativa. Solo por citar unos ejemplos. ¿Cómo está a nivel de industrias? Cada industria tiene su propio funcionamiento. Por ejemplo, el 60% es la tendencia en cuanto a la madurez que se encuentra en la industria de consumo, la parte de consumo, todo lo que tiene que ver con consumo. El Ecuador se encuentra, miren, prácticamente en la penúltima posición, ¿sí? El resto de países lo adelantan, pero Ecuador se encuentra ahí a nivel de 56% en la industria de consumo. Así con cada industria. ¿Qué está pasando a nivel general? Las empresas lo que están haciendo actualmente es invirtiendo más CAPEX, es decir, están invirtiendo en proyectos para desarrollar su capacidad de toma de decisiones y fundamentalmente en estos aspectos, simplificar y mejorar los procesos y generar una excelencia en lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Es decir, atender, mimarle a ese cliente. ¿Qué está ocurriendo? La industria que menos invierte es del 33% que aumentó. Ojo, no es el porcentaje de inversión, es el porcentaje de aumento de presupuesto en CAPEX, es decir, en proyectos de inversión de capital para mejorar y cerrar su brecha digital. La que más invierte, pues obviamente aquí está banca y seguros, servicios financieros en general y la automotriz. Estamos hablando del 68% de incremento de presupuesto de un año al otro y estamos hablando de cifras para 2025 de iniciativas. Es interesante ver todo esto, por ejemplo, por sector. Aquí se ve por sector cuánto de todo el revenue, es decir, de todo el dinero que se factura al año, cuánto de ese dinero se destina a elementos tecnológicos que cierren la brecha digital. La media de todas las industrias es al menos del 3,3%. Si el presupuesto de su empresa destinado a tecnología no es del 3,3% en general respecto a todas las ventas del año, significa que ustedes están perdiendo ventaja competitiva frente a otras industrias, frente al competidor o en general en la carrera de la competitividad, de la automatización y de la innovación tecnológica. Mire ahí su sector, miren ahí sus industrias y dése cuenta en qué punto se encuentra cada uno de ustedes. Y esta tendencia se ha ido acentuando. Miren, 2021, 22, 23. ¿Cuánto creció en el 21? 9,5. Al 22, 4%. Al 23, 5%. El incremento del revenue destinado a factores tecnológicos. Pero esos son años anteriores. ¿Qué pasa en el 2024 y en el 2025? Miren, para el 2024 la cifra creció en 8,8%, el incremento del revenue mundial destinado a factores tecnológicos de innovación exponencial. Eso es 2024, el año anterior. ¿Quieren ver para 2025? Gartner anuncia una creciente de cinco décimas porcentuales adicionales, es decir, del 9,3 de incremento sobre lo que ya venía en el 2024. Es decir, se sigue incrementando la inversión tecnológica. ¿Por qué razón? Porque eso hoy se dice que, por ejemplo, los bancos ya no son empresas de banca, son empresas de tecnología con servicios de banca. ¿Por qué razón? Porque el factor tecnológico eh, vino a automatizar las cosas, vino a mejorar, vino a cerrar la brecha, a generar muchos servicios. Solo por citar un ejemplo en el tema de banca y servicios financieros, yo ya no recuerdo la última vez que pisé una sucursal de un banco, ni la última vez que estuve frente a un banco para hacer alguna transacción física o presencial en una sucursal. Ya eso lo dejé hace mucho tiempo. Y muchos utilizan canales digitales de todo tipo. Aplicaciones móviles, portales, con redes de contacto por redes sociales, call centers, en fin, todo tipo de canales. La omnicanalidad ha cambiado por completo. Solo por citar un ejemplo en una de las industrias, ni se digan las demás industrias. Otro estudio de Canalys hace la misma referencia, hace un forecast para el 2025 y el forecast a finales de este año apunta a que hay un crecimiento en el gasto, en la inversión en tecnología del 8,3%, similar a lo que saca Gartner en su estudio a nivel mundial. ¿Cómo está Latinoamérica? Porque el tema de la charla es cómo está Ecuador y el mundo, Latinoamérica y Ecuador, en el tema de la inteligencia artificial y la inversión en estos factores tecnológicos. La inteligencia artificial con las demás tendencias tecnológicas son parte de estos factores. Miren, Latinoamérica, el estudio de Splunk es hacia el 9%. Es una de las, note, es uno de los mercados que más invierte, que más apuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha gigante que cubrir frente a otros mercados. Entonces, la TAM está invirtiendo el 9% de crecimiento en lo que tiene que ver en el destino hacia la inversión en tecnología.
¿Y cómo está el forecast del mundo? Pues el forecast del mundo, de acuerdo al estudio de Gartner efectuado en el último trimestre y proyectado para el 2025, es del 9,3%. Ante eso, una de las cosas que se está viendo, por ejemplo, y en qué están invirtiendo, en qué ha crecido, es curioso ver cómo la creciente se dio en el 15% en lo que tiene que ver capacidades de cómputo, data center y nube, por una razón. Porque para hacer transformación digital, para hacer inteligencia artificial generativa y todas las inteligencias artificiales, las capacidades de cómputo son enormes. Si yo quiero armar una propia neurona, una red neuronal, un asesor, un rol de inteligencia artificial generativa para mi empresa, para la organización, lo que tengo que hacer es definitivamente tener una muy buena capacidad de cómputo para procesar gigas y teras de información. Entonces, por eso es que se ha dado esta creciente acá y es el crecimiento más grande que se dio no porque ahora las empresas compren más hardware, y mucho menos, sino porque tienen la necesidad de mayores capacidades de cómputo debido a que tienen que involucrar la inteligencia artificial generativa. Si no quieren que su data se vaya a otras redes neuronales y se fugue esa información, tienen que crear sus propios modelos dentro de casa, por decirlo así, en sus centros de datos o en las nubes externas o las nubes privadas y tener esa capacidad de cómputo para poder procesar con más memoria, más RAM, más espacio, porque la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y inteligencia artificial generativa demandan estas capacidades exorbitantes de cómputo. Bueno, parte de estos elementos también están enmarcados en que esta creciente, de acuerdo al estudio que nos hace este forecast de Canalys, apunta que para el 2025 ese forecast en términos generales habrá un incremento del 8%. Todos apuntan a eso. Y hoy por hoy las industrias en general, como les decía, están basadas en tecnología. Ya no hablamos solamente de empresas de seguros, hablamos de las InsurTech, hablamos de WealthTech, AgriTech, CleanTech, FoodTech, EdTech, FinTech, Biotech, PropTech, Enertech, MedTech, RetailTech, LegalTech, GovTech, TourTech, etcétera, etcétera, etcétera. El etcétera es muy grande, por eso hablamos del XTech. Las empresas nativo digitales y las empresas startups fundamentalmente están apuntando a esto. Es decir, son empresas de base tecnológica que en alguno de los frentes atienden a otra industria. Y en los temas de inteligencia artificial generativa ha sido muy abrupto, muy grande, a tal punto y a tal nivel que solamente con esta pantalla ustedes pueden ver más de 120 herramientas alucinantes en el mundo de la inteligencia artificial. Más de 120 herramientas. Hoy por hoy casi toda herramienta, todo software tiene algo o algún elemento de inteligencia artificial que ofrecernos. Y hablando de estos aspectos en el mundo de la inteligencia artificial, es tan interesante porque esto realmente es una antesala de lo que se viene a futuro. Al día de hoy, por ejemplo, estamos hablando que para este 2025, la mitad prácticamente de las actividades estarán con tasas de automatización. El World Economic Forum justamente hablaba que para este 2025 estaremos compartiendo las actividades con las máquinas. Y con máquinas me refiero a inteligencia artificial, robotización, RPAs, es decir, automatización robótica de procesos a nivel de software, o con mecatrónica o temas biomecánicos o de sistemas ciberfísicos, es decir, todo tecnicismo y automatización. Es decir, la mitad de las tareas las hace la máquina y la otra mitad las hace el hombre. 53% a 47% al 2025. Y los trabajos para el 2030, pues la perspectiva cambia por completo. De hecho, el estudio de Universa menciona que el 80% de las profesiones del 2030 todavía ni existen a la fecha del día de hoy. Y entre esos elementos está justamente el tema de la inteligencia artificial generativa. ¿Sabían ustedes que el rol más buscado el año anterior fue el Chief Officer, es decir, el ejecutivo del más alto nivel de inteligencia artificial? El Chief Artificial Intelligence Officer, justamente el ejecutivo de inteligencia artificial que guíe a la empresa en el norte de cómo hacer un roadmap de transformación, un roadmap de inteligencia artificial para la organización. El puesto más buscado del año anterior. Lo publicó la revista Forbes. ¿Qué queremos decir con estos elementos? Realmente el panorama del mundo ha cambiado, está cambiando y a futuro se vienen justamente esos elementos, en donde ahora hablamos de un ejecutivo, el director de inteligencia artificial, el que tiene en su poder, el más buscado, porque tiene, no solo tiene que tener experiencia, sino tiene que entender. Pero ¿cómo tener experiencia si esto apenas se dio el boom hace 2 años y medio, casi 3 años con el tema de OpenAI? Es por eso que
profesionalmente hablando, nuestro conocimiento se erosiona del 25 al 30% por año. Y si nosotros no vamos aprendiendo y transformándonos, en 4 años somos un profesional caduco. Si no leemos, aprendemos, estudiamos o revisamos cualquier contacto con lo que sucede a nuestro alrededor. Y este cargo, presentado por Forbes, fue el cargo más buscado en ascenso absoluto como una burbuja en el tema del director de inteligencia artificial en el año pasado. ¿Y cuántos hay alrededor que puedan dirigir, saber el roadmap, entender e implementar estrategias de inteligencia artificial en las empresas? Esa es la gran pregunta. Entonces, así como hay empleos que se destruyen, hay empleos también que se crean. De hecho, no sin irnos muy lejos, es impresionante que para el 2030 y más allá, mucha cantidad de las profesiones que se están viendo y dentro de estas tendencias, hay profesiones que desaparecen indudablemente y otras que aparecen. Pero más allá de la comedia o de los memes que alrededor de este tema tan candente se han presentado. Es interesante ver, y voy a presentar en pantalla un par de imágenes que nos dejan mucho que pensar. Por ejemplo, hoy por hoy todos los gobiernos, las empresas, en general gobiernos y muchos bloques están tomando ya acción sobre el tema de la inteligencia artificial. Grandes pensadores han advertido acerca de ella. Y esta imagen no nos deja mentir al respecto. O sea, más allá de ser solamente un meme, es una advertencia real en el sentido del potencial si es que esta no es regulada adecuadamente. Por eso es que en el 1 de mayo, este fue uno de los elementos que más tuvo resonancia alrededor del mundo en el tema del feliz día del trabajador, feliz día del trabajo. Y ahí hay una inteligencia artificial que te felicita sobre eso, pero te dice por ahora, Día del Trabajador, porque claro, se viene con, bueno, no se viene, estamos viviendo ya un desempleo tecnológico muy fuerte y la inercia y la ola que se viene posterior es mucho más densa. Por una simple razón, cuando la primera revolución industrial vino, esa primera revolución industrial llegó y desplazó a 400 trabajadores en una fábrica y fueron reemplazados por una máquina a vapor. Pero ¿qué pasó? Era en la época industrial. Entonces, de la industria, de la parte productiva de las fábricas, se movieron a la agricultura, a la salud, a la medicina, a la educación, etcétera. Listo. Sufrió un impacto una industria. Ellos en aquel entonces le llamaron la primera crisis industrial. Hoy nosotros le decimos que es la primera revolución industrial, pero en aquel entonces ellos le llamaron la primera crisis industrial. La diferencia con el día de hoy es que esta disrupción se está dando a nivel mundial, en el mismo momento, en todas las industrias, para todas las profesiones y a la misma vez, de tal forma que no hay profesional, no hay profesión, no hay industria, no hay empresa, no hay país que se salve de este cambio. Por lo tanto, está siendo masivo, exponencial y en todos los lugares a la vez. Así que no hay industria donde podemos corrernos y refugiarnos, porque esto se está dando y el impacto será más fuerte aún a futuro. Entonces, la inteligencia artificial generativa, solo por poner un ejemplo, cuando OpenAI sacó el GPT Store, quebró más de 500 empresas en un solo día. Esa es la capacidad de la cual el día de hoy nos enfrentamos o a lo que nos referimos. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de saber o de entender qué es el GPT Store, voy a poner aquí en pantalla algunas inteligencias artificiales. Este es, por ejemplo, algunas de mis cuentas. Esto es el GPT, ¿sí? Este es el explorador de GPT. Yo aquí puedo explorar y muchas aplicaciones que tengo, por ejemplo, para hacer todo lo que tiene que ver con diagramas y gráficos. Si yo soy un gestor de proyectos, por ejemplo, Infinity es la inteligencia artificial generativa que tiene el PMI para lo que es simulación de exámenes y él es el experto en gestión de proyectos, el PMP Infinity. Simplemente yo señalo esa inteligencia artificial y empiezo a chatear con esa inteligencia artificial que ha sido entrenada bajo OpenAI, en ChatGPT y puesta a disposición. Es como que ustedes simplemente van acá y se descargan una aplicación. Es tal cual como una App Store o como una Google Play, donde ustedes van y descargan la aplicación que necesitan. Así ya tienen agentes de inteligencia artificial preentrenados para X cosas o por cualquier cosa. Entonces, todas las inteligencias artificiales de una u otra manera están incorporando en su ADN elementos de inteligencia artificial generativa para operar. Y solo el hecho del momento en que sacó estos GPTs Store,
quebró a más de 500 empresas, porque muchas de estas empresas se apalancaban en los motores de inteligencia artificial para ofrecer sus servicios. Y hoy los puso de manera gratuita para toda la comunidad. Obviamente para aquellos que paguen la suscripción correspondiente, pero es una cantidad impresionante. Eso por poner un ejemplo. Otra de las inteligencias artificiales tiene que ver con Claude. Claude tiene una capacidad exorbitante para poder generar analítica gráfica, por ejemplo. Vamos a poner acá. Este es un análisis de lo que tiene que ver las aerolíneas de pasajeros y aquí con inteligencia artificial uno puede generar este tipo de información. Yo le paso simplemente a esta inteligencia artificial un set de datos de los pasajeros y a través del gráfico interactivo puedo proyectar cuáles son los promedios, los máximos, los mínimos de la tendencia de los pasajeros y no solamente eso, sino que puedo llegar inclusive a proyectar. Miren, aquí está el forecast para los siguientes años. De lo que va a ser estas líneas, de los pasajeros de esta aerolínea. Y puedo ver directamente el código con el cual fue generado esta inteligencia artificial, esta información, directamente acá. Eh, OpenAI, que acabamos de hablar, DeepSeek, que hace 2 semanas y media generó disrupción en los mercados, ingresó DeepSeek y es capacidad de analizar la información. Por ejemplo, esta es la base de datos del Titanic, ¿sí? Es una base de datos que tiene toda la información de los pasajeros del famoso y fatídico momento del Titanic. Entonces aquí está un análisis. Yo simplemente le doy una pequeñísima instrucción con un set de datos y le digo, dame todo el análisis que puedas sobre los datos que están aquí, resúmelo estadísticamente y dame tus conclusiones. Y aquí está. Número de sobrevivientes, distribución por clase, porcentajes de sobrevivir. Entonces, si uno elegía una clase, un puesto, un lugar, un género, si es que era adulto, adulto, niño, hombre, mujer, si estaba en la primera, segunda o tercera clase y en qué puesto estaba, qué tasa o qué probabilidad tenían ustedes de supervivencia. Entonces aquí están las tasas de sobrevivencia por cada una de las clases o por la tripulación, por género, por edad y las conclusiones. Claro, hubieron clases que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir, y géneros igualmente, con la prioridad mujeres y niños. Yo nunca le dije nada de esto. Miren, que el contexto de la inteligencia artificial se dio cuenta a partir de los datos. Yo solo le di un set de datos y él dice, mira, entiendo que había la política de mujeres y niños primero, niños primeros. ¿Por qué? Porque fueron los que sobrevivieron en base a los datos que estaban ahí. Y yo no le di nada de instrucciones. Y aquí me da todas las tasas de sobrevivientes con los porcentajes y sus conclusiones generales. No solamente esa, sino que tenemos Gemini. Gemini que está muy apalancado y recomendado como inteligencia artificial generativa para poder hacer análisis de datos e información real. Entonces, Gemini de Google se basa mucho en la búsqueda. Por ejemplo, aquí yo le di a Gemini una información simplemente así sencilla. ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla? Si pueden, vamos poniendo en el chat para ver si estamos todos ahí. ¿Qué pueden observar ustedes ahí en pantalla? Yo le di directamente esto a la inteligencia artificial para que encuentre qué es lo que encuentra aquí. Y le digo, cuéntame las bicicletas de la imagen. Entonces, la inteligencia artificial revisa estas imágenes. Si ustedes se fijan acá, son bicicletas totalmente atípicas, totalmente diferentes. ¿Sí? Y él me dice, mira, yo te encuentro aquí que tienes 12 bicicletas en total. Y para él dice que son bicicletas estáticas o de spinning y en una sala de entrenamiento. Pero le doy la misma imagen a la inteligencia artificial de Microsoft Copilot, que tiene visión artificial igualmente, y esta, en función a la misma imagen que le suministré, le digo, cuéntame las bicicletas en el gráfico y me dice, mira, primero que encontró más bicicletas, encontró 14. Y parece que son una colección de fotografías de bicicletas inusuales y creativas, cada una con un diseño único y curioso. Algunas tienen estructuras alargadas, geométricas inusuales, con composiciones de conducción no convencionales, definitivamente un festín visual para amantes de bicicletas innovadoras. Y efectivamente es eso. ¿Qué poder tienen entonces las inteligencias artificiales? Van a depender del set de datos con el que fueron entrenados. Y la inteligencia artificial de acá, Max AI, tiene la capacidad de unirse o de conectarse a diferentes inteligencias artificiales. Por ejemplo, acá, yo puedo utilizar cualquier motor de inteligencia artificial que yo quiera. Max AI lo que hace es consumir de OpenAI o de Cloud o de Gemini o de cualquiera, Llama, de DeepSeek, de Meta, de cualquier motor de inteligencia artificial. Entonces, un motor de inteligencia artificial que a su vez consume de otros motores de inteligencia artificial. Acá puedo crearme una presentación en cuestión de segundos simplemente con temas de inteligencia artificial. Le puedo decir, por ejemplo, hay que actualizar.
Entonces, créame algo nuevo con inteligencia artificial. Y lo voy a poner aquí. Genérame una página web. Quiero una página web con inteligencia artificial generativa, débil y fuerte, futurista para la exposición de tendencias tecnológicas. Y genero. Me pone la cantidad de pestañas, me pone, ok, si estoy de acuerdo, me dice, mira, solo le di la instrucción, me dice, exposición de las tendencias tecnológicas, la IA generativa del futuro, la inteligencia artificial débil versus la fuerte, aplicaciones actuales y débil de la inteligencia artificial generativa débil, el futuro prometedor de la inteligencia artificial fuerte, ética y desafíos de la inteligencia artificial avanzada, casos de estudio y galería interactiva y contáctanos. Genero la página, inclusive me permite a mí la página conectarme, genero la página, ¿ok? Vamos a ponerla aquí para que se vea en pantalla completa. Y generado con inteligencia artificial generativa en cuestión de 30 segundos. Ya terminó. Ahora vamos a publicarla. Digamos que no me gustó. Vamos a ver, cambiemos algo. Digamos que no me gustó, aunque están generando unas imágenes fantásticas. Esta, este de aquí. Vamos a editarla. Entonces le digo, no quiero esto, quiero una inteligencia artificial ahí generated, detailed, futuristic landscape para inteligencia artificial. Y le digo, genérame, para que me genere una nueva imagen. No me gustó una imagen, simplemente le cambio el prompt de lo que quiero y ya está generado. Miren, ahora sí está un ambiente futurista. Eso sí es un ambiente futurista. Listo, estoy conforme con mi página web, edito, cambio lo que yo necesite y simplemente le voy a publicar. Publicar, si es que quiero un dominio personalizado, lo puedo hacer, simplemente cojo y les publico. He publicado mi nueva página web. Ver sitio. Les paso el sitio que acabo de crear con ustedes. Conéctense. Debe estar en línea. Ahí les paso. Les pasé a todo el grupo. Les pasé el URL y acabo de crear esta página web con inteligencia artificial generativa desde cero. Edité las imágenes y que está hablando justamente del futuro de la inteligencia artificial. Tanto la inteligencia artificial fuerte, miren, los sesgos que hablábamos con Víctor al principio, el impacto laboral en la privacidad, en la seguridad, los problemas tecnológicos, y aquí está la inteligencia artificial generativa débil, que es la que tenemos al día de hoy, versus la fuerte, que es la que se viene a futuro, con el tema de las fronteras que va a romper, ¿no? Entonces, con capacidades cognitivas similares a las humanas, incluyendo capacidades de aprender, comprender y adaptarse a nuevas situaciones. El mundo de la inteligencia artificial es y definitivamente es impresionantemente grande. El futuro hacia el 2043, este estudio de las predicciones futuristas globales al 2043 justamente habla de aspectos donde los robots humanoides estarán en el tema de la conducción autónoma, de hacer muchas tareas que reemplacen. No solamente eso, sino también el tema del metaverso con capacidades cuánticas y de comunicación. Y no quedándonos atrás algunos de estos anuncios que seguramente nos llaman la atención, por ejemplo, lo que ya hizo, está haciendo y seguirá haciendo Neuralink. Ya tiene el permiso de la FDA para implantar chips para combatir en este momento los temas de salud en lo que tiene que ver con enfermedades neuronales. Entonces, Neuralink ya está haciendo estos implantes para poder controlar las capacidades desde el cerebro, las capacidades motoras y muchos otros aspectos más. Entonces, 2 de cada 10 estadísticas en lo que tiene que ver con GPT, por ejemplo, eh, al menos de cada 10 trabajadores, 6 tendrán algún impacto por las tecnologías GPT en general. Es decir, de los 10 trabajadores, 2 no serán afectados, 2 serán reemplazados y 6
se modificará más del 10% de sus capacidades debido a la exposición al tema de la inteligencia artificial generativa. Solamente hablando acerca de las GPTs, ¿sí? De estos algoritmos que nos permiten a través de inteligencia artificial generativa impactar. Entonces, ¿y cuáles son esos empleos menos impactados y más impactados? En pantalla ustedes tienen un resumen solamente por el tema de los grandes volúmenes de información, los GPTs, la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Estos transformadores de procesamiento de texto grandes, alimentados por grandes volúmenes de información. Todos los que están en color amarillo, total o absolutamente impactados y baja exposición o menor a un 10%, 20% son los que están del lado izquierdo. Pero inclusive los que están del lado izquierdo no se salvan. La agricultura, por ejemplo, todo lo que es agritech, la agricultura tecnificada se está transformando. Entonces, en términos generales, hay muchas profesiones que se están impactando al día de hoy en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo debido a la exposición al tema de las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué les recomiendo? Dos libros para ir concluyendo. La quinta revolución industrial, es decir, esa sociedad del futuro, donde se habla del turismo espacial, donde las ciudades inteligentes, hiperconectadas, ya no conectadas, sino hiperconectadas con inteligencia. Hablamos de la inteligencia artificial generalizada o la IAG. Hablamos, Enrique Adams es una lectura muy recomendada porque les habla acerca de cómo será esa vivencia en el futuro. Y hablando acerca de las tendencias para el 2025, es decir, este año, para finales de este año, perdón, y lo que se viene a finales del año, es justamente en factores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, riesgos de la inteligencia artificial, temas imperativos en la inteligencia artificial es parte de las preocupaciones. Hablamos de la IA agéntica, muchos agentes de inteligencia artificial producidos y generados, plataformas de gobernanza de inteligencia artificial y seguridad contra la información. Para muestra, busquemos aquí algunos ejemplos prácticos. Miren, plataformas como estas, por ejemplo, Asana. Yo tengo aquí un proyecto y aquí simplemente con temas de inteligencia artificial, casi todas las aplicaciones ya incluyen este tipo de plugins o de conectores o de APIs que me permiten aprovechar. Casi todas las plataformas han incluido esto, los agentes de inteligencia artificial. Miren, inteligencia artificial de Asana. Simplemente señalo aquí y le digo, ¿hay algún riesgo en el proyecto? Me sugieres más hasta la pregunta. Entiendo que quieres saber si es que hay algún riesgo en el proyecto llamado proyecto, que es mi nombre, mi título de proyecto. Entonces empieza a procesar y dice, mira, encuentro tres fuentes relevantes de riesgo. Y aquí me dice, mira, la tarea 3 está retrasada, la tarea 2 está a tiempo. Hago clic, y no solamente que es un chat muerto, sino que está integrado. Entonces hago clic en la tarea 3 que me dice que está acá con un retraso. Hago clic y me lleva directamente a la tarea y me dice, mira, tú tenías que haber terminado esta tarea hasta el 11 de febrero. Entonces, la inteligencia artificial trabaja por mí, me hiperconecta y me lleva donde yo tengo que tomar atención. No solamente eso, acá hay otra herramienta, ClickUp. Tenemos que se conecte. Mientras tanto, abramos Rike, abramos también Monday y otras aplicaciones más. Aquí igualmente tienen ustedes aspectos de inteligencia artificial. Aquí está, mira. Pregúntale a la inteligencia artificial de ClickUp. Aquí está este cerebrito, Ask AI. Y aquí está. ¿Qué quieres que haga? Funciones, resumir información sobre el estado, buscar tareas similares. Digo, dame el resumen. Entonces aquí tengo un espacio de trabajo con algunas tareas igualmente. Me dice, mira, la tarea 2 dentro del proyecto X para Jaime Vinuesa, creado el 5 de febrero, actualmente está en estado por hacer. No se ha hecho. No tiene comentarios, no tiene asignados, ni tiene subtareas. Y así con todo lo demás. Entonces, la diferencia o el potencial que tiene aquí es que la inteligencia artificial está haciendo el trabajo por nosotros, está hiperconectado con los ambientes y todas las diferentes herramientas tienen justamente estas capacidades donde yo puedo conectar los espacios y él automáticamente me hace un poco de trabajos. Flujos de trabajos de automatización, aplicaciones de integraciones, inteligencia artificial que responde preguntas por mí, espacios de trabajo como Monday, donde yo puedo automatizar las actividades que tengo, las tareas que se pueden generar. Notion, por ejemplo. Notion también tiene un agente de inteligencia artificial para planificación. Aquí tengo, miren, IA de Notion, inteligencia artificial de Notion. Pregúntale acá, hacer una pregunta, redactar un borrador, lluvia de ideas. Entonces aquí le vamos a hacer una lluvia de ideas. Dame ideas para para un proyecto de inteligencia artificial para una empresa de retail de Latam. Quiero checklist de ideas. Listo.
Entonces, ya no es solamente un chat, sino que este está a su vez integrado con el ecosistema de la aplicación que sea. En este caso estoy trabajando con Notion y ahí me empieza a generar todo este abanico de cosas y yo puedo generar un espacio, un EDT, una estructura de trabajo, planificar. Puedo hacer un montón de actividades con esto y a su vez lo tengo hiperconectado con toda la información de mi ecosistema o de mi ambiente. Entonces aquí puedo tener inteligencia artificial, como bien lo dice acá, sin límites. Bueno, ahí están los servicios de pago y así un montón de inteligencias artificiales. No les quiero cansar, pero por ejemplo, con la inteligencia artificial de Meta, de Facebook, ustedes aquí tienen a Llama. Llama, ustedes pueden probar la inteligencia artificial de Meta, ¿sí? El motor de Meta, o pueden descargarse el motor de inteligencia artificial de Meta, ¿sí? Download Models, donde se van a descargar el modelo de cualquiera de estas tres versiones de Llama y utilizarlo de forma desconectada y segura en su ambiente controlado. Si yo hago uso de Meta, me va a mandar obviamente a la inteligencia artificial pública de Meta hiperconectada o interconectada con el ambiente y el ecosistema que tiene la inteligencia artificial. Y aquí hay un poco de demos de inteligencia artificial que tiene Meta directamente. Entonces, bueno, temas desde generar visión artificial, reconocimiento de voz, traducción, dibujos, producción de música, reconocimiento de música, en fin. La cantidad de cosas es muy, muy grande. ¿A qué voy con esto? Pues la inteligencia artificial agéntica o los agentes que hacen tareas por mí es una de las tendencias de este año. Nuevas fronteras de la computación, criptografía cuántica, postcuántica. Hoy hablamos, por ejemplo, de la capacidad de cifrado, pero con la computación cuántica, los cifrados del día de hoy, de todas, pero de todas las plataformas, absolutamente de todas, van a quedar caducas. ¿Qué significa eso? Que no van a servir para nada. Todos tendrán que volver a crear sus cifrados. Por eso es que hoy por hoy los hackers están capturando las tramas para descifrar en el futuro, es decir, siembra hoy para cosechar el mañana. Con la criptografía postcuántica, con la computación cuántica, van a poder descifrar todas las contraseñas del día de hoy. La criptografía postcuántica, en cambio, es indescifrable. ¿Sí? Todas esas capacidades ya será indescifrable los algoritmos. Por lo tanto, es el día de hoy donde este poder de cómputo de la computación cuántica que se viene a futuro y la criptografía postcuántica es una tendencia que se va a venir. Y así un poco de elementos que se están dando en las tendencias de Gartner 2025. 2025 realmente está poblado de cosas interesantes en temas de fomentar plataformas con bases sólidas, es parte de las responsabilidades que tienen los C-Level. Hoy apuntar para temas de solidez en la base, fomentar una conciencia arquitectónica, es decir, en qué nos estamos basando el día de hoy para crecer a futuro, desarrollar habilidades del usuario empresarial y de tecnología. ¿Qué significa desarrollar habilidades? Hoy tenemos que capacitar a los empleados. No los empleados de tecnología, sino a los empleados de la empresa en general, no importa la profesión. Profesional que no sepa utilizar una inteligencia artificial a su favor, inteligencia artificial generativa a su favor, o que no sepa utilizarla, será el futuro analfabeto digital. Es así de simple. Y no solo eso, sino que también se habla acerca de incubar dentro de una misma empresa. ¿Qué significa eso? Intraemprendimiento. Empresas dentro de empresas. Sí, efectivamente, como lo escucha. Ideas, hackatones, generar ideación, innovación dentro de la empresa para crear iniciativas de emprendimiento, iniciativas de intraemprendimiento y de crecimiento, es decir, incubar dentro de la empresa para innovar. Porque si no se lo hace, si no lo se hace a tiempo, pues simplemente vamos a quedar rezagados. Eso entre los aspectos más relevantes en lo que tiene que ver con lo que está pasando y lo que va a pasar, y todas estas tendencias tecnológicas en el mapa que nos acontece, pues son parte de los elementos que están generando un cambio fuerte y sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, los más destacables, si se quiere decir, está aquí estos aspectos porque van a revolucionar el futuro. La computación cuántica, el tema de inteligencia artificial, los bots colaborativos, los bots humanoides en general, con la visión artificial que están apalancados en inteligencia artificial, estos elementos van a generar una disrupción en el corto plazo. Están generando ya y van a ser el ingrediente de esa quinta revolución industrial. Solo para que sepan, miren, el primer teletransporte para que abra el camino para el Internet cuántico ya sucedió. Ahí está la foto donde se ve el primer teletransporte que abre el camino al Internet cuántico. Y esto ya salió publicado en la revista Nature hace un año atrás. 6G. Acá no viene ni el 5G, pero ya hay ciudades que tienen 5G. Sin embargo, el 6G
es una realidad, donde se transfiere 1 terabyte en un segundo a más de 1 kilómetro de distancia. ¿Se imaginan transferir 1 terabyte en un segundo? Eso ya es una realidad. Ahí está la fotografía del primer satélite de 6G, obviamente a la fecha, con propósitos militares, pero ya es una realidad. Y todos esos países ya tienen antenas 6G. Bien, sin más, pues quiero cerrar la charla del día de hoy. Espero haber levantado la curiosidad de todos y el interés. Espero que les haya gustado. Quiero cerrar solamente con esta pequeña ilustración, algo de lo que Víctor mencionó en un principio. Pues en tan solo 10 años, tanto un camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo y el mensaje es actualízate. Actualízate porque de lo contrario eh, seremos nosotros los que generemos el espacio para que los bots, los cobots u otros profesionales vengan, si no nos estamos innovando y revolucionando. A todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Víctor, cedo la palabra. Permíteme unos minutos, voy a compartir en la pantalla algo referente a lo que tú indicabas, que se crea por medio de la inteligencia artificial en España a esta modelo digital, Aita López, la primera modelo española creada con inteligencia artificial, ya gana 10.000 euros al mes. Es inteligencia artificial. Le ha generado a esta empresa millones de dólares solo con inteligencia artificial. Por si acaso, no es real, es inteligencia artificial. Vemos que por medio de la inteligencia artificial, justamente lo que indicaba Jaime, tenemos este concierto. El grupo de pop sueco ABBA inicia el viernes una serie de conciertos en Londres. Pero serán avatares digitales de última generación quienes tomarán el relevo de los 4 septuagenarios de la banda. Bill Gates y Elon Musk indican los trabajos que van a ser desplazados. Y es algo real. El tema de la educación, los profesores ya digitalmente van a ser desplazados en un momento, es cuestión de tiempo. La administración, ciertos administradores, en economía, los datos, algo que mencionaba Jaime acertadamente, todos los software de inteligencia artificial que hay y que pueden ser consultados. Falta algo más y va desplazando definitivamente. Vimos a ITA cómo va a desplazar a periodistas, en este caso a periodistas que se están comunicando de un espacio a otro. Vemos la comunicación, la literatura, justicia, medicina, traductores, etcétera. ¿Cómo van a ser desplazados? Vemos en este caso a esta inteligencia artificial creada hábilmente por estas jóvenes españoles. Yo vi el reportaje, jóvenes españoles, y cómo la pusieron a trabajar en beneficio de ellos. ¿Cuál es tu opinión? Víctor. Hoy por hoy, estas noticias van a ser el común denominador del día a día. De hecho, por ejemplo, en mi empresa tengo 26 agentes trabajando para mí, 26 agentes digitales. Uno me maneja el tema de las comunidades, me genera prompts, contenido, etcétera. Entonces, ese va a ser el común denominador. Aparte de los empleados en nómina, tengo agentes que lo hacen. Entonces, esto que se ve en la noticia va a ser el común denominador. El contenido que se generaba hasta hace 3 años atrás era contenido humano, en términos generales, es decir, era producido por el ser humano. Desde el tema del boom de la inteligencia artificial generativa en adelante vamos a consumir, y de aquí en adelante vamos a consumir contenido híbrido, generado por el hombre y generado por la inteligencia artificial generativa. Esta, Aitana, es una inteligencia artificial generativa y es contenido artificial. Y en adelante vamos a consumir contenido artificial. Lo que leemos en las propagandas, lo que ya se redacta en los contenidos en las redes sociales está siendo generado por inteligencia artificial. Yo mismo genero con inteligencia artificial el marketing de mi empresa y los contenidos, los brochures, los ebooks, y los voy humanizando a través de inteligencia artificial. Entonces, en adelante vamos a consumir contenido híbrido y a futuro será más contenido artificial que contenido generado por el hombre. Entonces, no nos sorprenda esto que va a seguir ocurriendo. Ya no será una persona común y corriente como yo quien dé una charla o una conferencia, sino será una inteligencia artificial el que enseñe y seré yo el facilitador que le haga las preguntas.
El médico ya no será el que nos haga el diagnóstico, será una inteligencia artificial la que haga el diagnóstico, pero preguntado por el médico para ver qué contraindicaciones, qué alergias. Es decir, el prompt, la pregunta le hará el facilitador, el speaker, el docente, el médico. Pero serán las inteligencias artificiales que con datos, con información, te reciten todos los datos, o te hagan el diagnóstico, o te den la información, tío. Un ejemplo, ¿no?, de lo que acabas de decir en el tema médico. Vemos que de Europa acá a América hacen, y ya estoy hablando de hace unos 3 años atrás, tranquilamente con el tema de los robots y la inteligencia artificial, abrían una uva y la cocían con el robot. La cocían, o sea, ya hacían las operaciones especializadas. En esto de la uva que estás explicando, es para el tema del alumno, la práctica y la utilización. Veía también un ejemplo en el tema de la inteligencia artificial utilizando la robótica, cómo ponían a practicar haciendo origami desde un lado a la distancia, donde el alumno tenía que crear una serie de figuras con origami tan rápidamente con los instrumentos y la inteligencia artificial. ¿Y en qué medida tú crees que la inteligencia artificial pueda reemplazar a la pareja, tal vez con estas imágenes tridimensionales y que te pueden responder? Sí, es curioso, ahí comparto un momento. Esta, por ejemplo, es una antesala del futuro, ¿ya? Es una serie que habla acerca justamente de Mejores que nosotros, de Danás, que habla justamente, la chica que está a la izquierda es una robot humanoide, y toda la sociedad y la trama que trata este tema es justamente de una anticipación o una antesala futurista de una sociedad viviendo con inteligencia artificial general. Es decir, la inteligencia artificial ya fuerte, donde tienes un tema de, inclusive de entendimiento de emociones. Y esta chica, pues, de cierta forma se enamora del núcleo familiar y siente competencia por el reemplazo de que pueda alguna mujer ser parte del vínculo. Y la persona que está a la derecha es un cirujano. Y finalmente termina la robot siendo una mejor cirujano que el mismo doctor, aprendido en el camino. Entonces, es una realidad futurista. No estamos lejos de eso. Hay detractores y, a ver, hay tecno-optimistas y tecno-pesimistas. Hay las dos corrientes. Quienes dicen que nunca llegará a ese punto, quienes dicen que sí llegaremos a ese punto. Pero lo que sí estamos por seguros es de que la próxima década, al término de esta década, de la próxima década, vamos a ver disrupción general y fuerte. Con el impacto del avance de computación cuántica, inteligencia artificial generativa, esto no está lejos de ser una realidad. De hecho, esta película que le recomiendo acá también ver es Atlas. Esta chica, Jennifer López, la actriz, justamente encarna el tema de ella es encontrada o en contra totalmente de la inteligencia artificial, pero no es sino hasta que la recibe a la inteligencia artificial o está de acuerdo en que la fusión humano-máquina genera la capacidad de que ellos sobrevivan. Estaban en peligro y no es sino hasta que acepta la inteligencia artificial que sacan lo mejor de los dos mundos. Y esto es justamente una simplicidad de lo que es una quinta revolución industrial. Esto es una muestra, esta película es una pequeña muestra de lo que es la quinta revolución industrial, que es justamente la colaboración humano-máquina. El resumen a tu pregunta, Víctor, sería, eso es viable y factible porque estamos en el camino de llegar hacia eso. ¿Cuán rápido o lejano será? Va a depender muchísimo en tanto en cuanto la inteligencia artificial generativa siga evolucionando, la capacidad de cómputo crezca con las capacidades de comunicación de 6G y el metaverso. Esta confluencia de las tecnologías, lo que se llama la congruencia o lo que también se conoce como la suma de diferentes tecnologías exponenciales que se suman para dar una solución es algo agigantado. Si esos elementos como la computación cuántica se vuelven ya comerciales, estables y menos complejos como lo es en la actualidad, eso es una realidad. Eso será una realidad. En Latinoamérica, que tengas conocimiento, ¿qué países o qué empresas están utilizando la inteligencia artificial en el beneficio comercial? A ver, todos los países están utilizando ya la inteligencia artificial en su beneficio para comercializar, sobre todo en la parte de los bots. eh, es lo que más fuerte se está en Latinoamérica. Empresas como, por ejemplo, Ripley, Falabella, son grandes conglomerados que ya están trabajando en esos frentes y que tienen presencia en diversos países
IBM, Oracle, que tienen presencia tanto en Brasil, Chile, Perú, perdón, Chile, Argentina, ya están implementando en diversos lugares. Ecuador no es la excepción. De hecho, hace 4 años atrás, ya en un retail se aplicó bots de inteligencia artificial que resumen los puntos, dan información de propaganda, revisan el stock para reposición de las perchas y muchos otros elementos más. Una empresa de la vertical industrial, por ejemplo, Grupo Ayasa, ya hace algunos años atrás utilizó Machine Learning para hacer la reposición automatizada de sus pedidos. La persona que tenía 18 años, más de 18 años de experiencia, dejó de hacer los pedidos y ahora toma las decisiones sobre la recomendación que el motor de inteligencia artificial con Machine Learning lo hace, donde el pedido está sugerido por la inteligencia artificial y el supervisor de muchos años de experiencia revisa y confirma que esté correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Más bien deberíamos hacer al contrario. Empresa que hoy por hoy no esté trazando su roadmap de transformación digital debe preocuparse. Eso es preocupante. Profesional que el día de hoy no está aprendiendo de inteligencia artificial es la segunda preocupación, porque será el próximo analfabeto digital. Y no hay industria que se escape, ¿ah? No hay industria que se escape, ni siquiera empresa pública ni privada. De una u otra manera, las empresas tienen que ir hacia ese camino, porque ¿cómo puedo hacer más con menos o vender más o crecer con el mismo equipo de trabajo? La única manera es inteligenciando, es automatizando y agilizando y automatizando las actividades y tareas. Es a través de la IA agéntica. Es decir, agentes de inteligencia artificial que hagan trabajo de forma más ágil, más rápida, más precisa que lo que hace un ser humano. Y poner a seres humanos a que supervisen para trabajar de manera mancomunada. Industrias hay por montones. Podríamos hablar largo por diferentes industrias. Clínica de Mayo, por ejemplo, hace los diagnósticos de cáncer revisando millones de tomografías y radiografías para confirmar si hay o no hay un cáncer tumoral. Inclusive mucho tiempo antes, Daniel Ek, que fue el fundador de Spotify, ya tiene más de 100.000 clientes a la espera, 100.000 clientes a la espera por un examen de $350 para anticipar el resultado de qué potenciales enfermedades puede desarrollar una persona a futuro. Él es el fundador de Spotify y ya está con su segunda empresa que genera millones de dólares. Su segundo unicornio, eh, que es la empresa que genera estos exámenes y tiene 100.000 de clientes a la espera para hacerse el examen. Entonces, y todos estos está involucrado el tema de la inteligencia artificial para poder hacer esos exámenes de mayor precisión. Hoy por hoy se hacen hasta inclusive órganos. Con el tema de la inteligencia artificial se manipula el genoma. Entonces, hay muchos elementos, y no importa la industria, podemos hablar de salud, de medicina, de agricultura, de retail, de consumo, de servicios financieros. Bancos grandes, como por ejemplo Santander, BBVA y muchos otros más, están utilizando desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial a través de Machine Learning y Deep Learning para hacer todo el tema de colocación de créditos, pronósticos de recuperación de cartera, optimización operativa, scoring crediticio, churn analysis para evitar la fuga de clientes hacia la marca de la competencia, solo por citar unos ejemplos. Le vamos a dar paso a la doctora Angélica Arroyo del país de Perú. Angélica, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Ante Buenas noches, todo, mis encantado. sinceras felicitaciones por tu amplia y profunda exposición y Muchas gracias. también por la precisión de tus argumentaciones. Yo ya hice una pregunta por el chat, pero lo voy a manifestar de manera verbal. En el contexto de tu exposición manifestaste de que prácticamente la inteligencia artificial mm, habría arrebatado, no sé si ese es el término que usaste, al ser humano la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Eso me generó cierto nivel de preocupación por dos razones. Primero, porque no sé si tú eres contador público, pero yo soy contadora pública, Ok. ¿no? Y segundo, soy docente universitaria. Entonces, tanto en el ejercicio de la profesión como también en el proceso de formación profesional y en los programas de maestrías y doctorados, estamos siempre considerando que una de las competencias
profesionales que deben tener nuestros maestrantes o nuestros estudiantes de pregrado es tener la capacidad de tomar decisiones, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, evidentemente, la toma de decisiones, desde mi punto de vista, es una competencia netamente humana. Evidentemente que tenemos que hacer en base al análisis e interpretación de datos que lo realiza la inteligencia artificial. Hasta hace poco nosotros manejábamos la idea de que el análisis e interpretación es un trabajo también netamente humano y los investigadores siempre nos hemos dedicado a hacer sobre todo la interpretación que se basa en el razonamiento epistemológico, nociológico, lógico, ¿no? De la data. Entonces, prácticamente yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué Ujú. tendríamos entonces en estas circunstancias que desarrollar o contribuir a desarrollar como competencias profesionales y personales a los profesionistas ante esta realidad, en donde prácticamente la inteligencia artificial está suplantando, supliendo al ser humano y está deshumanizando la actividad, muchas actividades en las que el ser humano tiene que ser el protagonista de su ejecución. Gracias, Gracias, doctora. Angélica. Sí, Gracias Allí, por la pregunta. Eh, Voy a resumirlo muy cortito. A ver, no soy un CPA, sin embargo, fui el CFO, o sea, gerente financiero para una empresa sin fines de lucro a nivel de LATAM, de ISACA para ser preciso, entonces, durante algunos años. Entonces, conozco bien de la temática y tuve el privilegio de dar una charla de un par de horas para contadores y financieros. Está en la red, la subieron de la Universidad Técnica del Norte. Durante 2 horas expliqué a mayor profundidad. Voy a sintetizar en 3 ideas fundamentales. Me gustó, encantó la pregunta, Angélica. Muchas gracias. Gracias a tus gentiles palabras. Eh, el 94% es la probabilidad con la que la profesión del CPA, del contador, va a desaparecer. Lo dice, si tú quieres ampliar en el detalle, está en la página número 10 de este libro, de Andrés Oppenheimer, donde te habla acerca de que este es el estudio de la Universidad de Oxford. Ahí te habla que el contador tiene el 94% de probabilidad de desaparecer y eso ya está siendo constituyéndose en una realidad, sobre todo en las tareas repetitivas administrativas, inclusive en las de razonamiento, donde haces un tema de cumplimiento de contraste de variables y tomas decisiones para ver si es que inviertes, no inviertes, si es que hay una anomalía contable, si es que hay un tema de auditoría, si es que hay un tema de movimientos, inclusive para detectar anomalías contables. En cumplimiento fiscal y auditoría rutinaria también el software lo reemplaza, pero ¿en qué no lo reemplaza? Y ahí concuerdo muy bien en lo que tú mencionas en temas éticos. Y para responder a la segunda parte de la pregunta, quiero basarme en esto para que sean muy, muy pragmáticos los argumentos. Esa segunda parte en qué se basa para en lo que no podemos ser reemplazados, no seremos reemplazados muy en el corto plazo, sino más bien en qué debemos prepararnos para la complejidad. Es lo que dice este estudio de las profesiones del 2030, cómo evitar ser reemplazados en esas profesiones del 2030 y en qué competencias debemos estar enfocando nuestras capacidades. Aquí están las competencias más demandadas en las cuales difícilmente el día de hoy seremos reemplazados, al menos no con la inteligencia artificial débil. Otra cosa será la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil no es consciente de emociones, temas emotivos, inteligencia emocional, no es conciencia del tema ético, del tema cultural, de los sesgos cognitivos y muchos otros elementos. Entonces, ¿cuáles son las competencias que nos van a distinguir y diferenciar y en qué profesiones deberíamos pensar para evitar ser reemplazados en el corto plazo o qué profesiones? Mientras más compleja sea la profesión de explicar, más difícil seremos de reemplazados por la inteligencia artificial. Pensamiento crítico de innovación es competencia más demandada, ¿sí? Está asociado con el tema de resolución de problemas, autogestión, en la estrategia de aprendizaje activo, desaprender, reaprender, aprender, desaprender y reaprender. El análisis y pensamiento crítico, creatividad, originalidad e iniciativa, a pesar de que la inteligencia artificial generativa te ayuda para la creatividad, pero es el ser humano quien hace la pregunta adecuada. Por eso se dice que la inteligencia artificial generativa es tan inteligente como aquel que le hace la pregunta. Resolución de problemas complejos.
Y por supuesto, temas de control, uso y monitoreo de tecnología, porque obviamente alguien tiene que crear y generar esa tecnología. Entonces, estas son las competencias core con las cuales difícilmente seremos reemplazados como segundo aspecto. Y como aspecto final, no es únicamente la parte con la contaduría en general, el CPA, el contador, el gerente financiero o cualquier profesión. Todas están amenazadas, unas en mayor y otras en menor grado. La diferencia está en usar o trabajar de manera colaborativa. Por ejemplo, el docente con la inteligencia artificial no es un tema de ganarle o ser mejor que la inteligencia artificial. No vamos a poder ser mejores. La inteligencia artificial sabe más datos, más información. Para eso no está el cerebro. Para nosotros estamos en la capacidad de hacer las preguntas adecuadas, ser esos facilitadores, de esos que preguntan o hacen la pregunta correcta para sacarle el máximo provecho. Y solamente la quinta revolución industrial se basa en eso, en la colaboración humano-máquina. Entonces, hay amenaza indudablemente. La contabilidad como la conocemos y como la seguimos conociendo va a desaparecer, eso es un hecho. De hecho, por ejemplo, solo pongamos como un caso lo que ha pasado con la facturación electrónica. ¿Cómo era tiempo atrás? La facturación electrónica, antes de la facturación electrónica, toda era a mano. Hoy se hacen las declaraciones de manera automatizada y solo las excepciones hago uso de mi contadora que me firma las excepciones o me revisa las excepciones. Todo lo demás es automatizado al 100%. Los cruces contables y todas las demás cosas de mi empresa y la contabilidad personal. Cada vez es menos el uso de la parte manual y todo se deriva a la parte automatizada. Pero ese rol se convierte en un rol asesor. Ahora mi contadora es la que me asesora y me dice, mira, hagamos estos movimientos, declaremos de esta manera, hagamos las compras de esta otra forma para poder disminuir impuestos, hacer los asientos contables de una u otra mejor manera. Entonces, se eleva a un tema cognitivo de estrategia, de pensamiento, de resolución de problemas complejos. No es que desaparece al 100%, pero la probabilidad es tan alta que se transforme ese rol. Y eso es lo que está pasando. Antes de las redes sociales no había el community manager. Salieron las redes sociales y había alguien encargado, tiene que haber alguien encargado de tanta red social y de la relación a través de las redes sociales con el cliente y nació el community manager. Mañana habrá el piloto del espacio, el diseñador de modas de impresión 3D, el diseñador, pero no de edificios ni de casas, sino el diseñador de realidades virtuales en un metaverso. Esas son las profesiones que se vienen al futuro, es decir, profesiones que se van transformando mediante la necesidad. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes tiene el teléfono de un nanomédico o de un guía, pero no de turismo, sino de turismo del espacio. Hace 2 años ya salieron 4 civiles al espacio con SpaceX. Personas que ni siquiera se habían preparado como astronautas. Ni un solo astronauta se fue con ellos en ese viaje. Ya fue un viaje turístico por 4 civiles. Cirujanos de aumento de memoria. Diseñadores de experiencias virtuales. Nosotros utilizamos un diseñador de experiencias virtuales para crear un curso en metaverso para que los operadores no dañen las plantas de palma, que son altamente costosas. Entonces, solo por ponerles unos pequeños ejemplos, las profesiones se están transformando. Va a generarse esa disrupción. Hay unas competencias core que son las que no deben faltar o no deben carecer para poder ser competitivos y esas están marcadas aquí. Ojalá, espero haber, Angélica, haber respondido a tu inquietud en estos 3 factores. Muchas gracias, muy amable Jaime. En realidad, sobre todo a las academias tenemos grandes retos frente al Sí, desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. sí, Y para los contadores el desafío es mucho mayor, porque nosotros consideramos que como contadores públicos, pese a lo que acabas de señalar, que se pronostica que sería una de las profesiones que desaparecería, pero ahorita nosotros estamos diseñando perfiles profesionales reales e ideales que, diríamos, respondan a las grandes transformaciones que estamos viviendo, como es la inteligencia artificial y las necesidades sociales y económicas también que se ven en el entorno. Muy amable Jaime y reitero mis felicitaciones y sabemos que vamos a compartir tus valiosas materiales, sobre todo me interesaría ver esa parte en la que se da a conocer las nuevas competencias que deben tener los profesionistas, ¿no? Las nuevas competencias de los profesionistas en esta situación de la expansión exponencial de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica Arroyo.
por Gracias. compartir sus inquietudes. Bien, Jaime, ya para cerrar el programa, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica? Gracias, Víctor. Gracias a todos también por la participación y la atención. El mensaje yo lo enmarcaría en dos aspectos. Aspecto número uno, somos privilegiados y vivimos en una época llena de cambios. Y las especies, los profesionales, yo le cambiaría. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Yo le cambiaría por las empresas y los profesionales que mejor nos adaptemos al cambio seremos los que sobrevivamos. Hay que adaptarnos. Ayer era OpenAI, mañana es DeepSeek, pasado mañana será otro. Y así vendrán y vendrán nuevos. Claro, es impresionante que una empresa sale y antes le tomaba 2, 3, 5 años llegar a los 1.000 millones de usuarios o 1 millón o 1 billón de usuarios. Al día de hoy le tomó a OpenAI una semana llegar a esa cantidad. Es impresionante el crecimiento y la aceleración que se está dando. Entonces, el primer aspecto tiene que estar adaptados a la gestión del cambio. Y el segundo, asociados a esto, hay que prepararnos y leer, estar dispuestos a desaprender lo viejo, reaprender y aprender lo nuevo. Entonces, ese tema de aprender, desaprender y reaprender va a ser una constante. De hecho, el World Economic Forum menciona que nosotros solo para mantenernos vigentes, ni siquiera para aprender de otra profesión, ni ser mejores, vamos a necesitar desde el 2025 en adelante 101 días de aprendizaje continuo, 101 días del año, solo para mantenernos al día, vigentes. Y es impresionante, uno lee, uno investiga, uno abre algún tema y ya, solo cuando uno le investiga de eso se da cuenta que lo poco que uno sabe y lo tanto que a uno le hace falta por aprender. Entonces, yo creo que aprender, desaprender y reaprender y el otro tema de mantenernos dispuestos al cambio y adaptarnos a esos cambios serán las claves del éxito a presente y a futuro. Y la inteligencia artificial generativa y todas las inteligencias artificiales llegaron para quedarse. Así que... Eso como conclusión, Víctor. Muchas gracias. Muy bien, nuestro colega Eliezer Campos Cárdenas nos dice lo siguiente: muy buena la conferencia, muchas gracias por la invitación. Más adelante, igualmente, Eliezer nos dice: envíe el libro al WhatsApp, el de la quinta revolución descargado con inteligencia artificial. Difunda, por favor, difunda, por favor. Nuestra doctora Angélica Arroyo de Cusco, Perú: toma de decisiones es una competencia netamente humana en base a análisis e interpretación de datos que evidentemente lo realiza la inteligencia artificial. Si es así, ¿cuáles son las competencias profesionales y personales de los profesionales ante esta realidad? Ya lo explicó el ingeniero Jaime Vinuesa, pero bien, definitivamente estamos ante una realidad. La inteligencia artificial cada vez va a venir versión 1, 2, 3. Es una realidad que va a haber desplazamiento. Ya vemos cómo está siendo desplazado el camarógrafo, van a ser desplazados los periodistas a través de las entrevistas que se realizan por estos medios. Vemos también profesores que van a ser desplazados y así sucesivamente. Como bien lo dice el ingeniero Jaime Vinuesa Trujillo, debemos dejar de desaprender y volver a aprender sobre este tema de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos ustedes, ingeniero, doctor Jaime Augusto Vinuesa Trujillo, gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa Diálogo Profesional América. Entonces damos por terminada la charla, doctora Angélica Arroyo. Gracias, nos vemos el día de mañana. Bye bye.